El asesinato del zar Nicolás II y su familia tras la Revolución Rusa de 1917 marcó el punto y final al periodo de mayor expansión de Rusia. Ahora justamente se cumplen 100 años de la caída de la monarquía en Rusia y la colección del Museo Ruso de San Petersburgo en Málaga nos invita a conocer los 300 años del reinado de la dinastía Románov. Lo hace con su nueva exposición con 247 obras con retratos de monarcas, esculturas en pequeña escala de monumentos de la Plaza Roja o mobiliario de la corte rusa. Desde la figura del zar, conocido como Iván el Terrible, que se esposó con una Románov, iniciando la dinastía, al zar Miguel, las andanzas bélicas de Pedro I el Grande, los gustos poco habituales de la emperatriz Isabel I, la promoción española de Catalina II o el asesinato de Alejandro II, hasta llegar al icónico retrato del último emperador ruso, que fue el 18º de la dinastía. Y van a ver que la dinastía Románov está representada desde los primeros Románov, desde Zar Alexei, y cómo se terminó trágicamente la historia de esta dinastía que gobernó durante 4 siglos. Y se termina con el cuadro que enseña los acontecimientos revolucionarios, cuando fue un cambio radical de político. Y cuando termina el tiempo del arte académico, se continúa la evolución de vanguardia. Y Kandinsky es el pintor de este tiempo de cambio que estaba ya fuera de Rusia. Pero nuestra colección de vanguardia es interesante porque está representada con los nombres muy grandes, pero con el periodo que no se conoce en Europa. Pero Kandinsky, de su periodo principal, cuando se estaba formando, no se enseñó en el mundo. Y nuestra exposición está dirigida a esto, sobre que los raíces de Kandinsky están en Rusia porque nace en Moscú en 1893. Él llegó por primera vez a la gubernia de Vologda y ahí se conoce el arte popular, donde escribe muchos artículos sobre el pueblo que se llama Zhyryani, que vive en esta región, y desde aquel entonces su pasión hacia el arte popular siempre vivía con él para toda la vida. Él lo considera y él escribe en sus memorias, que se llama Stupenie, que este viaje fue un impulso para entender cómo hay que pintar los cuadros, para no repetirlo como un fotógrafo. Una muestra que se completa con otra exposición temporal dedicada esta vez a Kandinsky y su relación con Rusia, que nos permitirá conocer al artista más influyente del arte ruso en todas las épocas y cómo las viejas tradiciones de su país natal, como los iconos, han influido en la obra del genio abstracto. Una visión hasta ahora inédita del artista, que aterriza en Málaga en una muestra cargada de emoción y espiritualidad, que nos deja, por ejemplo, piezas sobre cristal inspiradas en cuentos, algunas de ellas, fíjense, fracturadas desde hace décadas. Es una exposición ambiciosa, una exposición con un gran número de obras, pero con un discurso también muy bien armado, que nos hace recorrer 3 siglos de la historia de Rusia, 3 siglos de la historia del país más importante del mundo en su momento, en extensión y también en influencia. Es una historia fascinante que, a través del discurso que el comisario de la exposición, Pavel Klimov, ha desarrollado, se puede seguir perfectamente y de alguna forma leer para mejor comprender lo que ha supuesto la cultura del pueblo ruso en estos 3 siglos y que desemboca, como bien decía el señor Gusev, en esa vanguardia artística que luego tendrá puntos de absoluta brillantez, como los que ya hemos visto en La Sota de Diamantes, en Diaghilev y su tiempo, en Pavel Filonov, en Chagall y ahora en el gran maestro del arte abstracto que es Kandinsky. Estas exposiciones nos van a permitir profundizar más en lo que se viene haciendo desde
que se abrió hace 2 años, dentro de un mes hará 2 años, trayéndonos una muestra impresionante, en este caso con la dinastía Romanov como protagonista de la historia de Rusia, una manera de acercarse a la historia de ese gran país, como decía, ¿no? Y de entender qué supuso esa dinastía en la formación de la nación rusa, en su expansión, la historia de Khantysky, que ha aludido a ella también la señora Petrova, y su interés por conocer características etnográficas de las distintas poblaciones del norte de Rusia, que se iba un poco incorporando y descubriendo en esos siglos, ¿no? Y muy especialmente final del XIX y principio del XX, ¿no? Que un momento de descubrimiento, digamos, igual que pasó también en la parte occidental de Europa, descubriendo el arte primitivo, de alguna forma arte africano y de otras zonas del mundo, ¿no? Curiosidades como el cuadro más grande que hasta ahora ha albergado la colección en Tabacalera, el escarnio del cadáver de Iván Miloslavski, de 2,25 por 5,60, o contemplar un cuadro pintado por la propia zarina, esposa de Alejandro III, que retrató al cochero del zar.